señal de prueba durante un tiempo en la vieja planta transmisora de la Ruta 3 Sur, que ya no existe, está el edificio nada más, pero no está la antena. Y la radio no estaba acá tampoco, en la casa de Mallea, la radio estaba en Donado 29, en Belgrano 29, perdón, al lado de la cooperativa, por ahí. Y hasta que en la década del 50 se traslada a la casa de Mallea y se transforma todo esto en lo que sigue siendo lo que yo considero mi primer hogar, Bueno. como laburante. ¿Te emocionás, Miguel? Me emociono porque, qué sé yo, acá adentro pasó de todo. Aquí hay una anécdota muy famosa de este estudio. No cuentes todo. No, todo no. Hay todo cosas no. que por ahí no se No, pueden pero esta la podemos contar. Estábamos en este mismo lugar, yo a la izquierda y ella a la derecha. Ella era Mónica Celave, compañera excepcional, también ya fallecida. Y con el correr de los días vimos que entraban abejitas acá en la radio. Pues vos te acordás. Ya estaba. Estabas, bueno. Entraban unas abejitas por una especie de caño que había acá de un calefactor que no estaba instalado. Una abejita, dos abejitas, día por día. Un jueves estábamos haciendo el informativo de las 13, que tenía un intermedio comercial, y de pronto explota la pared, explota así, y entra un enjambre de abeja, 1.496.000 abejas acá adentro. Entonces la flaca y yo tapados, los dos con las camperas, con los pulóveres, saliendo de acá, y Daniel Merisi, que era el técnico de la radio, también ya fallecido, un gran amigo, entra con 4 tarros de raid, parecía el sheriff de Sausalito, ¿viste? En lugar de cartuchero tenía torre de raid, y empieza a tirar, estuvimos como una semana sin poder salir al aire desde acá, pues no podía sacar las abejas de acá adentro. Ese tipo de cosas acá eran muy comunes, Bueno, lo vamos a saludar porque también ha tenido el gesto de venir. Sergio Donati, ¿cómo andás, Sergio? Gusto, feliz cumpleaños. ¿Cómo va, Raúl? Matías. Bien. ¿Todo bien? Miguel Ángel, bien, muy bien. Sergio Edgardo. Aunque no me creas trabajando, pero no sé, no lo digo. Le digo, estoy trabajando. No, me dice, no, ¿cómo? No lo podía creer yo, pero bueno. ¿Dónde estoy yo hasta ahora? El canal. En el canal. Bueno, le agradecemos entonces A BBC, 4DC, gracias. Sí, no, un gusto. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios también, Sergio? Aquí en Lo la mío radio. fue más breve de Miguel, fue intenso, pero fueron 3 años muy intensos. Febrero del 89, mi primera salida. Acá, Girando en el Deporte, un programa deportivo que conducía Reinaldo Gamarro, que era primo hermano de mi abuela materna, y él fue el que me dijo, yo no hice ninguna prueba como él, nada. Yo vine, leí una información de bochas y quedé. Y me quedé hasta abril del 92. Lo último que hicimos, vos creo que Miguel estabas acá al aire, porque eran los 10 años de Malvinas. Sí. Y habíamos hecho todo un laburo, la revista Noticias, ¿te acordás que había sacado un cassette en su momento? Y el móvil, y yo venía, iba, y contábamos de Malvinas y los audios, y cuando llegué el director de por entonces, don Pablo Becerrat, estaba medio enojado porque yo había hecho mis primeras armas en FM con alguien que había estado acá a la mañana mucho tiempo, Sí, con Emilio Tucumán, y medio que me dio a elegir entre uno y otro, y ahí me fui, en abril del 92. Pero bueno, fueron 3 años intensos. a todo trapo. Increíble. Bueno, yo primero que tenía 17 años, no llegaba a los 18, no tenía mayoría de edad, dejé la secundaria por esto. O sea que lo mandaron cerca del secundario. Yo tenía 19, claro, yo había terminado el secundario. Pero yo vivía acá adentro, literalmente vivía acá adentro. O sea, llegaba a la mañana, miraba, tendría que estar en la escuela. De hecho, un día mi viejo me vino a buscar acá, me salvó al Mirón acá en esta escalera. Y yo me quedaba, y después a la tarde Sandro Romá, y a la noche él, y yo me quedaba acá. Iba al informativo, hablaba con don Esteban Juan Carlos Doval, y me quedaba, y me quedé. Hoy esta radio tenía algo muy particular. Nosotros entrábamos al turno 1 hora y media antes y nos íbamos 5 días después, porque acá podíamos quedar tranquilamente, cualquier cosa. Era maravilloso. Hugo César Estamati que te decía, haceme el informativo de las 3, que yo 3 y 4, y te quedabas hasta las 7 de la tarde porque no venía nadie. Pero bueno, aunque no nos dábamos cuenta, terminó siendo, como dice Miguel, un aprendizaje. No sé si está bien esto, no debe ser muchos medios que pase esto, que vos hacías cosas que por ahí no te correspondían, ni siquiera estaba hasta capacitado, te diría hoy, pasaron esos años, pero bueno, lo hacías. La verdad que en ese sentido. Tenemos que cumplir, como hombre de radio no, que por son, favor, que ¿tanda? Es lo más importante. Nosotros teníamos varios Sí. pegá tanda, decíamos nosotros. Bueno, Por eso, antes que te vaya, la famosa anécdota de la tanda, así avanzamos, 12:30 de la noche, de 0:30 a 1 iba un programa de tango que en realidad eran 5 discos que agarrábamos al voleo con el operador. Entonces tenía una tanda en el medio. Entonces yo leo la tanda y digo: Gran Hotel del Sur, jerarquía internacional, empleo, centro de Bahía Blanca, Avenida Colón 24.
y el operador pone el disco. Y suena el teléfono, contesto yo porque el operador estaba amando por otro lado. Y sí, LU3, buenas noches. Sí, dice, con el locutor, él habla, dice, ¿usted leyó el aviso del Hotel del Sur? Y le digo, sí, mire, le aviso que el Hotel del Sur hace 3 años que está cerrado. Eso pasaba acá. Vamos al primer corte aquí de tarde para empezar y enseguida regresamos. Sí, tenemos uno de Arteta y de... Particular al respecto, porque acá, por ejemplo, qué sé yo, Es que pasa, Miguel, perdóname, porque me acordé, la semana pasada o la otra se rompió algo en el móvil de la radio, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hubieras trabajado en el EU3, pero vos no lo decís como diciendo, Sí. y ahí hubiera salido caminando con una antena en la mano o el mismo auto con 2 tipos inflando la goma en el mismo que te momento. la rebocaba. Y eso te sirve, ¿no? Acá una Ahora, vez o a pata, como te están cuento la ahora, famosa. bueno, pues. En una época, la Fundación Pérez Compunk auspiciaba un tramo de media hora que iba entre las 21:30 y las 22, donde pasaban una obra clásica. Esa noche ponen El Lago de los Cisnes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Música clásica acá ni loco. Entonces, bajábamos el monitor del control y nos íbamos todos al hallcito que divide los ingresos a los estudios a jugar al truco. Entonces, como a los 20 minutos más o menos suena el teléfono. Entonces yo contesto y le digo, 3 buenas noches. Y dice, sí, disculpe, dice, ¿usted están pasando el Lago de los Cisnes? Y le digo, sí. Dice, fíjense si no se le ahogó algún pato. Dice, porque el disco hace 20 minutos que está rayado. Hacía 20 minutos que estaba el disco en el mismo lugar. No se había dado cuenta nadie. A ver, pero frente a ese tipo de cosas, que son lo que le dan la sala al laburo, hay otra cosa que es lo más importante. Nosotros aprendimos un trabajo que ya no se hace. Porque hoy la radio se limita a lo que tiene una computadora. El locutor de turno no existe más. Trabajar en pareja no existe más, tandear no existe más. Y el tandeo era el aprendizaje que nosotros teníamos para decir somos locutores. Y eso era vital. Hoy muchos se ponen el título cuando no lo tienen, porque no aprendieron a hacer locución. La realidad es esa. Hacer locución es otra cosa, que tiene muy poco que ver con lo que hoy podemos escuchar. Y a veces que yo te he escuchado y nos hemos puteado con amor, por supuesto, respecto al tema de ese término de los medios hegemónicos. Bueno, esta radio era la radio menos hegemónica del universo. No dependíamos de nadie, era una cosa. Pero la peleaba su espacio. Parecida, sigue como un espacio comunitario donde ONG y espacios también de formación y siguen participando. De hecho, José Luis viene todos los jueves, hay un micro medioambiental, solemos tener visitas de artistas locales. Hoy, dentro de los agradecimientos que había, precisamente lo que se planteaba era eso, era el tema de la cantidad de gente que participa de la radio y que agradece el espacio que tiene su espacio. Tal cual. Bueno, vamos a cederle un poquito el micrófono también a José Luis. José Luis, suyo, buenas tardes. Me da un gusto estar al lado de... Acomódate tranquilo, José. Los amigos. No, yo estaba escuchándolo y me recordaba cuando comercialmente se hacía algún aviso en las radios, no lo podía hacer cualquiera, tenía que ser un locutor. Hoy casi todo el mundo hace prácticamente lo que quiere. Yo, por suerte, me limito a hablar de salud y nada más, porque no soy locutor. Pero lo que acabas de decir es muy cierto. Antes no se podía hacer absolutamente ninguna publicidad si no era con un locutor totalmente acreditado como tal, ¿no? Pero más allá de eso, que comparto con Miguel, aunque yo tendría que estar a 500 cuadras de acá, en este caso laburando con mi hermano en el taller, yo lo que digo es, más allá del título, José Luis, es la capacitación, lo que un poco dice Miguel, saber hacer las cosas, porque encima hoy te dicen, no, yo soy... Ah, muy bien, ¿qué dice? No, hice una publicidad la semana pasada, la grabé porque me la pidió mi tío. En ese aspecto me parece que hay como que se está tirando por la borda un laburo que lleva tantos años, porque no pasa por tener una voz gruesa o más fina, yo también en ese sentido sería muy crítico de lo que yo he hecho en los últimos 30 años, pasa por agarrar un libro, escucharlo a él, a otro locutor, capacitarte, aprender, venir con una base, en todo aspecto, también en lo periodístico, yo he tomado examen, iba a decir, cuando el cable pidió contratar una periodista o un periodista determinado, cuando hice una especie de selección entre 10, 15, 2 chicos me dijeron en su momento quién era Bevilacqua, cuando Bevilacqua era el intendente de Bahía Blanca. Claro, entonces no pasa porque si tenés el título y te felicito y el esfuerzo de tu viejo y el tuyo, pero después dale un poquito, en eso como en cualquier otra actividad. Cuando salen a hacer notas, yo he notado, nosotros ya tenemos muchos años como ONG, él mencionó la zona, es cierto, este es un ámbito donde nosotros nos manejamos con la agradecido por los espacios gratuitos que nos dan para poder difundir. Pero venían personas quizás recién recibidas o con muy poco tiempo y no conocían a una ONG que tenía 30 años.
la nuestra o cualquiera. Sí, cualquiera. O quién está al frente de una organización. A mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Ujú. Porque vos tenés que salir con algún conocimiento. Yo creo que sí, creo que sí. Después te lo da, como dice él, la experiencia, lo del imprevisto y lo que fuere, pero si yo te viera hacer una nota, en principio tengo que saber quién sos, claro, qué haces, claro. más allá que el nombre de la ONG de ustedes siempre fue dificilísima. Sí, Yo no sé sí. quién fue, si fue tu idea, la verdad que... Si a Parciti te complicaba. Claro, nos complicaste la vida en los últimos 30 años. Empezó como Ciapark, pero después, Y después le agregaste. Incluir los terapeutas, Claro. se agregó el otro. Pero yo noto, en los años, los tantos años, noto que muchos se han recibido en las escuelas de periodismo y muchos están haciendo cualquier cosa menos locución. Ah, bueno, eso también, hay poco lugar. Sí. Sí. Me parece que pasa en todos lados. Y la he visto en figurillas tratando con alguna persona que estaba muy recién recibida y no sé cómo tomó ese lugar, que me costó a mí, como entrevistado, poder seguir adelante porque no me hacían las preguntas. Ujú. O sea, prácticamente tuve que poner... El caso con Miguel pasa boca, mucho. ¿no? Sí, bueno, si nosotros tuvimos la pero posibilidad pasa de aprender, No le entienden, por Ya, eso claro, se no. eliminó por otra si cosa. nosotros tuvimos la posibilidad de aprender, fue porque trabajamos acá. Sí, Que eso- me que eso es lo que imagino. tuvo de Esto es bueno. artesanal. Hoy recordaba un detalle que hoy ya no tiene sentido. Fíjate vos. Nosotros aprendimos a leer carátulas de discos. O sea, claro, vos agarrabas el disco y los Claro. discos Y el argentinos, LP. normalmente el LP, venía con mucha información. Claro, Entonces yo de tango sabía cuando vine acá, tenía 19 años, la comparsita. claro. Yo aprendí mucho, pero también tuve quien me enseñó. Pero al margen de esto, cuando no tenías a nadie, lo teníamos al Petizo Linares, me acuerdo en esa época, Ujú. Osvaldo Linares, un grande también, que era chiquito, pero era un grande como persona. Y el Petizo me explicaba, dice, vos da vuelta el disco y fijate, dice, ¿quién produce? Entonces de ahí empezás a recordar nombres. Por ejemplo, una costumbre que tenía Jorge Martí Corena era que si el tango era de Galván, Basso y Bar, él decía argentino, Liborio Galván, José Basso y Galván, que se llama, No, Manolo Galván. Bueno, pero nosotros sabíamos los nombres de todos, autor, intérprete, compositor. ¿Por qué además? Porque acá había algo que ya no está, que era el libro del Confer. El libro del Confer era un libro que era el registro estricto de todo lo que pasaba en la transmisión. Sí. Nosotros teníamos la teoría de que el libro del Confer lo veía Cadorna, entonces anotábamos Sí. la noche que te fuiste, de Orieta poníamos en homenaje al Chula, porque el Chula siempre se rascaba media hora antes, entonces le poníamos de Orieta por los manceros santiagueños. ¿Viste? Entonces ya llegó un momento que nos tomábamos para la joda. Y el libro era lo que nos permitía también dejar un registro de lo que pasaba. Entonces se cortó la luz, ponía. Qué sé yo, pasaba siempre, porque se Sí, se choreaba cortaba. el combustible del grupo electrógeno. Iba el grupo electrógeno, Se corta. tiraba la manija para que arrancara y se habían choreado la nafta. Pero ustedes captan una audiencia que les gusta eso. Sí, probablemente. Una cosita que quiero agregar de Miguel. A él también lo que advierto ahora, y perdón que nos pegó el viejazo, pero bueno, nos trajeron para eso. Hay que Yo, asumirlo. no, que quiero decir, Pero- yo no le pregunté muchas cosas a don Esteban Juan Carlos Doval, entre otras cosas porque el tipo se molestaba mucho cuando vos le decías algo mientras él laburaba. Si en el momento en el que estaba, vos le decías a don Esteban, capaz que te insultaba, porque el tipo estaba concentrado, si le sacaba las gacetillas de su lugar se recontra calentaba, era todo estructurado. Pero yo concentrarme donde estás vos hoy, y el tipo escribir y llamar y ahí ya con eso es suficiente. Lo que hoy advierto es que ni te preguntan, ni te escuchan, no todos, quiero decir, absolutamente sería injusto. Pero es como que, bueno, dale, ya somos periodistas, lo que fueren, vinculados al tema de los medios, y con eso ya está. Y además de lo que después tenés que hacer base, Pues yo esos 3 años y más los primeros años en Universal, yo creo que estuve, y más también, te diría 5, 6, 7 y hasta 10 años aprendiendo, porque no podés saber todo a los 2 meses o a los 3 años. ¿Cuántos años estuviste acá, Miguel? Y estuve 12. Ah, bueno. Doval era tan concentrado para trabajar en el informativo que estaba en el piso de arriba, que Sí. nosotros lo llamábamos, los teléfonos eran 20381, 20382, 20383. El 83 era el del informativo. Entonces sabíamos que Doval estaba enfrascado. Había algo que lo enfermaba, Y las quinielas. Él decía bueno. que la gente Entonces, no podía salvarse no. con la guita de la timba. Entonces lo ponía a la boca. A la tarde decía, señor, ¿me puede Entonces, decir la quiniela? ¿Me puede pasar el cuarto premio de la lotería de Catamarca? Le Sí, preguntó. pero nunca le ibas a tratar mal, pero Nadie. colgaba el coso, y uno se ponía ahí para ver la reacción. La puta que la parió. Y era todas las tardes. Si no lo llamábamos, ¿me puedes decir cuál es la segunda función del Cine Plaza? Por ejemplo, para sacarlo de contexto. Aparte era muy estructurado todo. Está bien, pero se aprendía viéndolo, José Luis, eso digo yo.
Así como aprendí de Lopecito, del Chuti, con las cosas que hacía, las cosas que me enseñó, todos. La escuela la hacían acá, Pero digamos. claro, Sí, obviamente. pero hice No otro. había institutos de periodismo. No, yo hice el curso de periodista deportivo un año, que era una clase de rugby, de fútbol, tuvimos sí locución con... Currini. No, no era Currini, era lo que se hacía en su momento. era lo que después se había fue acá. perfeccionando. Pero acá aprendías a redactar una cuartilla, Claro. aprendías a seleccionar una gacetilla informativa, empezabas a aprender los primeros pininos vinculados a hacer una entrevista, saber qué preguntar, a quién, informarte en ese sentido. A ver, yo todo lo que dije, y creo que él lo va a entender, yo no lo digo en el sentido peyorativo de a quienes están No, ejerciendo en este motivo, en este momento. Yo lo que digo es que de alguna manera se ha perdido una tradición de trabajo que tiene que ver con la formación. Y es cierto lo que decía José Luis. Vos tenés un tipo adelante y vos tenés que saber quién era, por lo menos. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Entonces a nosotros nos llevaba a esto estar en contacto con tipos como, y los voy a recordar a todos porque me parece que vale la pena. Negro Salazar, Ah, Eduardo Salazar. Voy, Cholo, decían, largaban la apertura del informativo y estaba ¿qué pasa? Decían. Un minuto, un minuto la esperando el cortina. comienzo. Bueno, el Chuti Doval, Don Esteban, su papá, el Gallego López, ya no está con nosotros, Hugo César Estamati, el mismo de Astausen, Enrique, Enrique, Alberto McDougal. Alberto McDougal. Sí, sí, lo Quique. he cruzado aquí. Bueno, y son todos amigos realmente, gente con la cual uno, además de compartir el espacio de trabajo, compartía el afecto, compartía el momento en el cual estaban mal por alguna situación. El cuerpo de locutores que era maravilloso, Hugo del Cero, Delia Marvel, Hugo Lanciotti, El mono de la iglesia, el mono de la Bernardo. iglesia, el Chula, laburó el ruso Deitch, Mónica laburó Daniel Celave. García, Mónica Celave. Y trabajamos. Sí, porque dejan marcas. Deja marca, deja marca, ¿cómo no? Y los operadores, bueno, el Negro Silva. Bueno, pero ustedes Sergio empiezan a de tener Cunto, años, de Cunto. Está en alguien Ushuaia, amasado. negro, Sí, sí. está en Ushuaia. Está con un programa de radio. Que allá. no lo devuelvan. Sí, sí, yo dije, ya, sí. Que lo dos por dejen tres allá. llama por teléfono. Como no decía sé, Gaby, Gustavo Gaby decía siempre, y Silva dice, agarraba los long play y me sacaba las bolsas de adentro del disco, dice, para envolver pulóveres, decía. Ay, bueno, y el Cholorán que no nombra. Bueno, yo la verdad que no lo nombré, pero qué sé yo, era un Manolo Belsa, por Manolo, cierto, Manolo. Manolo tiene una grandiosa, estaba en exteriores, y decía, negrito, decía, Medio sordo, fue Te hago como un re- siempre, ya era medio viejo Sí. al final. te hago una rascadita de púa, dice, decime si llegamos, porque ¿qué hacíamos? La bandeja de disco, entonces se escuchaba el ruidito y ya sabíamos que estábamos conectados. Y Manolo dice, negrito, hacemos una rascadita, y el de acá está, negrito, no te escucho. Y dice, a ver, espera que voy a escuchar que está escuchando. Y Manolo estaba escuchando el Udo. No, era Era el maravilloso. operador. Era maravilloso. Y después la del Flaco Lacunza con el No cassette. nos echaron. No, nos echaron de casualidad. Esta es buenísima. El Flaco Lacunza venía, tenía una particularidad, Carlos Alberto Lacunza, agarraba, venía con todos los long plays y los ponía todos alrededor del zócalo de la radio. Y un día vino con un cassette, se lo da a Manolo, que estaba de operador, y dice, Manolo, te traigo este nuevo disco de Alan Parsons, yo te digo, el nuevo long play de Alan Parsons, vos largame el cassette. Entonces el Flaco venía, se sentaba a la mesa, se ponía los auriculares y empezaba a mover las piernas, y así. Y ahora les vamos a presentar el nuevo disco de Alan Parsons Project. Y Manolo largó el cassette y salió Arancio, Pintura, Elsa, negrito, no sé lo que pasó, decía Manolo. No. Y las veces que se olvidó de poner el cassette, no, era sensacional, sensacional. Esto podía pasar acá nada más. Sergio, vos seguís haciendo Sí, radio. sí. Y Miguel, vos no, ¿no? Yo este año arranco en septiembre otra vez. Yo hago toquecitos en la radio de la UTN para pasar música, que es lo que más me gusta. Porque para hacer periodismo. ¿Extrañás, digamos, la radio? Sí, Porque obviamente digamos, que- más allá del noticiero y Canal 9. La radio es mi primer amor. Yo llevo más años trabajando en televisión que en radio. Y para mí, sin embargo, estos 12 años acá son los más inolvidables de mi vida. Por ejemplo, el señor que está en la foto, al amigo Sensi, yo lo conocí con él, trabajé, abríamos la mañana a las 6 de la mañana, venía Eduardo a las 6 menos 10, venían con los diarios, venía Martínez Falcón, venía el Cabezón Martínez, Norberto, Sí. y el Gordo Palacio en el Palacio. página 12 de la semana pasada. Sí, esto va a ser noticia. ¿Sabés lo que vamos a hacer con esto? Ya habían quemado todos los medios. Aparte, leía las atemporales, ¿viste? Bueno, Sí. Eduardo era un tipo muy divertido, era muy divertido, más allá de la seriedad que él mostraba por televisión. Era apagar el micrófono, acá cerrar el micrófono y morirnos de risa entre todos, porque eran una banda realmente. Los nombres que tiré creo que ya forman parte de la historia, del patrimonio de la ciudad en ese sentido, y uno tuvo la suerte de trabajar con él. Bueno, Pichi Comán fue otro, ¿no? También. Pero Sí, bueno, con Pichi yo no me Yo tocó sí. laburar. Él laburó con la mayoría. Yo, insisto, acá en la radio estuve pocos años, Mati, pero
Y de los que nombré, creo que con ellos sí laburé con todo el gordo Biagietti, que un día dijo que estaba Salvador Dalí, y era Salvador Vidal. Con nosotros Salvador Dalí. Y bueno, acá estuvo Carlitos Rossi. acá No dije estuvo- laburé con Carlitos Rossi. Claro, pero estuvo cubriendo espacio. ocupaba un lugar en el universo. Sí, no Carlitos es Rossi. Juan Domingo, pero bueno, Estuvo acá también. Ujú. Bueno, ¿cuántos recuerdos, no? Sí. Sobre todo. Los mejores, los más gratos. ¿Eh? Sí, yo tengo un amor muy especial. Por eso a veces me cuesta pasar por la puerta. El otro día revisaba una caja y encontré una foto. ¿Dónde estamos? Andrea Guerra con 16 años. Yo con 55 kilos menos. El mono de la iglesia con una camisa y atrás asomando la cabeza el gordo Palacio. Y una chica que era oyente nuestra y que vivía en Torquís y venía nada más que a vernos, porque en esa época se estilaba. Sí. Y era una cosa, era una cosa, era una cosa, Estamos era una hablando. cosa muy graciosa. Silvia Hover se llama. Mentira. Y Silvia hoy es jueza en La Plata. Y tengo una foto ahí y vos mirás esa foto y a veces es como que uno recuerda el fantasma, ¿no? O sea, pasa por la puerta, no, salí acá. Domador de canguro. Bueno, ¿Me puedo sentar con vos? sí, por supuesto. ¿Arriba mío no? No, no. Te voy a contar una anécdota de este señor. Bueno, pero no. No, esto se puede contar. Esto Acaba se de llegar un puede contar. operador. No, que vamos Pero presos. acaba de llegar un operador de Sergio Alejandro de Cunto. alias Virgilio. Yo de Cunto ha tenido las realizaciones, ocurrencias más tremendas del mundo. Yo tenía, Caminar adentro de un piano, por ejemplo. andar en bicicleta en el estudio. yo tenía una motito en esa Pero época. era una un Isabela- extraordinario Con un contrabajo también. Esa, sí, también. Sí. Entonces yo subía la motito y la guardaba en el estudio grande para que no me afanara. Y un día este estaba de operador, abre el micrófono y dice, bienvenidos a la mañana de LU13, 6, 5 minutos, y escucho, bam, 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 me abre la puerta y entra con la moto adentro del estudio Y hoy- se pone a dar vuelta alrededor de la mesa y un día nos quedamos dormidos juntos tirados acá en el piso. Venía un programa grabado de la Unión Cívica Radical que se llamaba Hablemos en Serio. Que tiraban la cadena. Tirado la cabeza. Ahora contamos por qué. Y este dice, che, qué aburrido, ¿no? Tiramos en el piso. Nos quedamos dormidos los dos. Este dice, tiramos la cadena. Yo había conseguido mi primer disco de efecto de sonido, que era el long play. Y este dice, dámelo que lo voy a probar, dice. Entonces ¡Dámelo, papá! estaban hablando de radicales. Dice, sí, radicalismo. ¡Escucha! En el medio del programa. En medio del programa. Bueno, Monseñor Tomás y que pase casi la porque Dios dijo. ¿Vos sabés lo que hacía este cristiano? Estábamos señor Tomás y hablando y decía, porque Jesucristo dijo. Y le ponía la pausa. Entonces nosotros de acá, desde el estudio, le pensábamos en manotazo. Shh, está pensando eso. Sino con la cita. Amigo, somiga. Amigo, somiga, amigo. Hoy sigue trabajando, la gente que cree que está atado en un manicomio, sí, está sí, atado, sí. está trabajando en Es el tío del televisión. mago Rádaga, vos podés creer. Tremendo. ¿no? Iba- Pobrecito, ¿no? Pobre pibe. Pobre pibe. Se desnudaba muy a Muy menudo. seguido. Ah, mira. Muy Por ahí seguido. Hay varias aparecía anécdotas. Sí. sin el jean. ¿Cómo sin es lo el del jean. piano eso, Miguel? Contalo del puso a piano. caminar. Lo del piano te lo voy a contar. Estaba roto igual el piano. Fue muy bueno. No, ese no, ese no. Sabemos que estaba roto. Pero ya prescribió. Estaba roto, Miguel. Ya prescribió. Estaba roto, Miguel. A mí me habían castigado por una diferencia con un señor conductor de aquí de la mañana, entonces el jefe de locutores decide mandarme a la FM. La FM de L3 ponía un disco, pasaba todo el lado, lo daban vuelta, pasaba todo el otro lado Sí, anunciaba los y temas. anunciaba los temas y se... Entonces yo agarraba, ponía 4 sillitas de las verdes que teníamos en el estudio y me dormía. Y en un momento determinado me despierto y cuando me incorporo lo veo al señor arrodillado arriba del piano de estudio, porque acá había dos pianos, un piano de cola y un piano de estudio. Estaba arrodillado arriba del piano de estudio y de pronto miro bien y digo, no estaba arrodillado, estaba dentro del piano. Donde va toda la Me parte metí de esa la... la tapa y me la se empezó a reír. No te tenías que reír. Claro, Bueno, claro. fue. Y el día del contrabajo, No te tenías que dar reír. una vuelta en un contrabajo. Contrabajo de 1880, lo habían dejado acá para guardar, conservado, pero lo mejor que hay. El señor vino a la noche y dice, ¿qué podemos hacer con el contrabajo? Le digo, yo nada, como impresionado. Dice, ¿por qué no te sentás? Me senté tipo triciclo arriba del contrabajo, el señor le sacó una cuerda y me llevaba como si fuera un autito. No quedó nada del contrabajo, los dos suspendidos. Yo ya venía don Pablo y ya sabía los días que me iba a dar. Le decía, don Pablo, 2, sí, 2 días, 4.
Era tremendo. ¿Se acordás de que nos vino a retar y nos pusimos a bailar la espada con el viejo? Y arriba, Con el señor con el Serrat, señor. perdón. Y un día estabas bailando ahí arriba llegó Don Pablo y él estaba bailando arriba, o sea, no rompía nada, era parte del show, pero el tipo miraba como diciendo, ¿qué hace este desquiciado? Yo voy acá a arriba? contar una del señor. El señor se va a comprar unas botas tejanas de No taco cuentes más, alto. porque ya- No, déjame que la Pero cuente. que van a, en serio. Acá en la radio. Para pensar más. Claro, lo van a Ya echar te a tengo que ir, ver. no, bueno, bueno, sí. El programa que tiene que No, ir. pero hace 30 años, hace no. 25 No años. pasó pasó nada. esto. Son anécdotas. Acá había un televisorcito La radio chiquitito. sigue, hoy está cumpliendo 77. Había un televisorcito chiquitito, blanco y negro, que tenía en la oficina de arriba, Primero de los 80. que lo bajaban para ver los partidos. Y un día no va que se lo olvidan y lo dejan en la caja donde guardaban los discos. Y el señor llegó y me dice, mirá la bota que me compré, dice, una bota con unos tacos como de 10 centímetros. La vamos a probar, dice. Entonces agarró, puso el televisor pantalla para arriba en el piso, se subió a una silla, pegó un salto y lo pasó de lado a lado. Que no andaba bien. Porque no andaba bien. ese Tenía televisor. problemas de vertical. De avanzar, Ya había que que tenía. tirar. El día que nos dejaron la paloma que la cuidemos. Anda a la pausa. ¿Tenés otra pausa? Te va a perder el programa. No, cortá ahora. Esta operadora, por favor, puede mandar la pausa. Esto no da para La más. pide, la pide, la pide. Vamos al corte. Bueno. Vamos al corte, vamos al corte. Basta. complicado. Aire, Hoy Aire. Vamos. aire, se graba. la verdad Serio, que está vamos. complicado. hoy. Callate la boca. Listo. 1, 2, 3, aire. Déjalo. Bien. Miguel, hablamos un poquito de la radio, de la historia que tanto te gusta también de LU3. Mira, vamos a hablar primero en particular en general quiero decir de las radios en Bahía Blanca. La Argentina fue supuestamente el primer país en el cual se difundió la radio. La radio estaba un año de cumplir 100, Claro. el 27 de agosto del año que viene. Y la radiofonía en el país, después de que se organizó a mediados de la década del 30, se empezó a formar en cadenas. Las tres cadenas más importantes eran Radio Belgrano, que aquí en Bahía Blanca era LU2, Radio El Mundo, que era LU7, y RADES, Red Argentina de Emisoras Splendid, y era LU3, que en aquella época se llamaba LU3 Splendid, no se llamaba Radio del Sur. Entonces, LU3 durante mucho tiempo formó parte de la cadena RADES, pero después la radio se vende y la compró una sociedad formada por Levantesi, Fernández Long, Vicente Levantesi y Fernández Long, que fueron los que de alguna manera le dieron forma a una estructura con el cambio de la radiofonía en la década del 60, cuando la radio empezó a hacer otra cosa muy distinta a lo que se hacía antes. Se acabaron las fonoplateas, empezaron los programas con gran incorporación de personal, 2, 3, 4 locutores, periodistas en vivo, móviles y demás. Esto lo impuso de alguna manera Jorge Fontana cuando empezó con el tema del Fontana Show, pero todas las radios en el país adhirieron a esto. Por eso era una cosa muy llamativa. El U3 tenía un equipo tan formado que en su momento era una radio mucho, mucho más escuchada que la propia LU2. De hecho, el informativo de la Nueva Provincia originalmente se difundía por LU3, no por LU2. Hasta que, lógicamente, la empresa, la Nueva Provincia, compra LU2 Radio Bahía Blanca. Pero esa era un poco la tradición que Miguel, tenía estamos sacando LU3. fotos. No sé, No yo sigo tenemos hablando más, de no que tenemos más. no quiere que haga un bache. No, porque Entonces, No hablo porque no me deja. en esa promo chiquitita que yo hice en homenaje a vos, se escucha una musiquita que es como una cajita musical en el Sí, comienzo. Bueno, sí. esa era la cortina de RADES, que era la que se utilizaba para el aguante cuando se ligaban las transmisiones de lo que pasaba en Buenos Aires para transmitirlo aquí en Bahía Blanca. Entonces esa cortinita era la característica. Y ese rescate del tarado y de varias personas más, rescató algunas cosas, otras que tenía yo en mi archivo y demás. Y en esas grabaciones, que son fragmentos nada más, se escuchan voces queridas, pues está la de la placa Chelave con Aníbal Lazaro, con su frecuencia de 1200 kHz. La frecuencia se cambió en 1982. 82. Porque en ese momento, en la época de la guerra, el gobierno decidió cambiar las frecuencias para superponerlas a radios chilenas, para evitar que hubiera algún tipo de influencia de las radios en el momento del conflicto. Entonces ahí se produjo... Sí, anda a corroborar. Es un libro abierto. Anda a chequearlo. Bueno, Uno de los que estamos acá le puede decir. Orgulloso de ser. Gracias. Cuando vaya a tu casa, agarra un libro que no debe ser así. No, entonces la radio estaba en 1200. ¿Qué pasa? Escuchá, Escuchá. 1240, 129 grados centígrados, 48%. Y había que entrarle, ¿eh?
Había que entrarle a eso. Ay, Ahora te voy a buscar. Tenemos todo eso. Bueno, y después hay una voz muy grave que dice LU3. Repítemelo, repítemelo. Sí. Bueno, eso LU3. cuando Pero era un mejor la voz. personaje... Repítemelo. Basta. Cuando hubo un personaje que Meló, compró meló. LU3, que era el señor Ilustra Cornet, del cual nunca supimos nada. No, yo no lo vi. Yo en mi vida lo vi, un señor que había comprado la radio. El tipo tenía una productora que se llamaba Hit Producciones en Buenos Aires y él tenía su propio estudio de grabación. Entonces cada tanto mandaban algunas grabaciones para renovar la parte artística de la radio. Y después está un cachito también de un jingle, se le escucha arriba a púa y todo, porque era lo único que teníamos, de LU3 a toda costa, que fue un clásico de esta radio. Los domingos desde Montermoso, yo tuve la suerte de conducirlo en el año 89, 90 me parece. Pero lo habían conducido César de Robles, Borges, Grandes. Oscar Carlos, grandes, Grandes. tipos que realmente conocían el métier de la radio. Ay, el Y- métier. Me mete palabras difíciles. de vez en cuando. Ni él sabe lo que es métier. Andá a tirarle Algo piedra más le quería al preguntar a Miguel, que sabe de todo. De todo. No, Mirá. Nos hizo un resumen de toda la historia de la radio. Mira, a ver, ¿qué tenés ahí? el micrófono. Escuchá. El micrófono. Ahí está la voz. Acá, mirá. Ah, esa es la clásica musiquita. No, de arriba está. No. La emisora de Bahía Blanca, en su frecuencia de 1200 kHz, amplitud modulada, canal de frecuencia modulada en 94.1 MHz. En su programación diferenciada de 21 a 24 horas. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esa era Mónica Celave Mónica Celave. y Aníbal Aníbal Bazán. Ese campanario era tradicional. Nosotros llamamos los gones. Tradicional. Y vos sabés que hay otra historia que es genial con respecto al de a LU3 FM, que lo decía acá. Nosotros éramos la única FM del mundo que era monoaural. Todas las FM eran estéreo. En serio. Pero ¿qué pasa? El transmisor de LU3 de FM fue el primero que llegó a Bahía Blanca. Mira lo que encontré. Ahí está, señor que dice repítemelo. Radio del Sur, de Bahía Blanca. LU3. LU3, la emisora de Bahía Blanca. Una vez más, quisiera sentir. Todos tenemos la misma Esa grabación. era de afuera, ¿no? Esa era de afuera, se venía de afuera. Tengo el Eutreo a toda costa, ¿lo querés? Sí, después de buscarlo. Bueno, cuando ponen el transmisor, fue el primer transmisor de... cosas. Yo Sí, estoy sí, sentado. sí, puede ser. Bueno, y claro, hermano. Ahora me acuesto, Si no vos- ve cómo me acostaba. Si vos eras operador, ni pinchaste ni cortaste acá. Nada. Teníamos el primer transmisor de FM de la ciudad, no había otra radio que tenía, se había comprado en 1971. Trame valvular. Trama y valvular. Entonces, como no tenían repuesto para el transmisor de AM, le sacaban pieza al transmisor de FM para ponerle al transmisor de AM. Entonces, cuando Y se repartió. decidieron ponerlo a andar, no andaba porque faltaba la mitad de las cosas. El transmisor saltaba todo el micro. Se escuchaba. Está bien, piquito, me gritaba. Los fogonazos bajaban por la escalera. Así salía. Todo lo que contaron es mentira, quiero decir. Esto fue todo. ¿Te acordás que Como grupo para electrónico generar ahí alguna- arrancaba al revés y botaba todo? Tenía que fijarte para qué lado arrancaba. Viste, yo conté que se choreaba la nafta, pero bueno, no importa. Bueno, ¿te sirvió? No, es. No, yo no creo mucho. que creo que es la última que lo voy a Es parte de la historia, nada. A los 78 invita a alguien que hable realmente, En serio, que valga la pena. ¿Sabes qué, Ruso? Mira, yo te voy a decir algo ¿Por que qué venía, ruso al porque es sector? amigo. Ah, Claro. Venía pensando en algo y, digamos, vendría a ser la frase célebre. Uno tiene que formar parte, sí, está bien. Uno No, tiene no, que- porque viene el otro. Está bien. Uno tiene que formar parte de la historia. De alguna manera. Nosotros formamos parte de la historia de esta casa. Pero, mejor todavía, esta casa forma parte de la historia de nuestras vidas. Y creo que eso es lo más inolvidable que te deja. Entrar acá es entrar en casa. qué bueno. Y, Nos quedábamos a vivir. ¿Vos te acordás que veníamos una hora antes y nos Sí, sí, lo quedábamos contamos 3 antes. horas después? y vos venís a cualquier hora. Entonces, Y a mí ya lo me conté. me pasó lo de Miguel. Durante un tiempo largo le esquivaba la marea al 100. A No mí sé me- por qué, era como Justo eso agarrar te iba a otro preguntar, lado. ¿Hace cuánto que no entrabas acá a la radio? un montón. Hacía mucho. Años. Sí, vine invitado a un programa de una señora que estaba a la tarde hace un par de años por el aniversario de la radio también, pero la señora no era de acá o entonces, digamos, no había manera de compatibilizar demasiado el tema de las vivencias. Creo que hablamos con el ruso Deitch por teléfono ese mismo día, era un 27 de junio, Sandra puede haber sido. y no recuerdo realmente, fue muy gentil en invitarme y fundamentalmente en reconocer el hecho de que yo he pasado por acá. Pero no, digamos, no se planteaba lo mismo de estar con como dar. dos
Todo este pelote no se pudo dar. Claro, no se pudo dar, Es una porquería. La nota te parece una porquería. No empatizábamos, dijo. La verdad que vino porque. Señor Russo. No, a Matías, no, el año pasado está diciendo de No, los yo no reales. tengo confianza. No, ¿Qué sí. confianza tiene? Vos dijiste. La nota que le hizo la señora fue una. Vamos a hacer el programa los tres. Yo lo hago de operador. Basta. Y vamos Che, está el otro, no quiero en serio, Qué pero bárbaro. está la otra Sí, gente ahí. tenemos un minuto. Ah, bueno, bueno. Un minuto. Tranquila, Sergio. A mí, no, yo por vos, yo Igual me puedo quedar hasta la. vos los Yo tipos tengo de que- radio no los manejamos. No, los informativos los estoy mandando hoy 10 y Vos cuarto. 10 y cuarto. Seguís igual, ¿no? ¿Quién sale? ¿Corti? No hay forma. No, Corti sale del móvil. No, Rolly Zárate. Mati, esto te salió un Rolly, ganchi en el Rolly. programa de No, mí. guarda, Rolly Zárate. Miguel, guarda que estamos- No, no Estamos puedo. vivo. El tema de los horarios y me reconozco que trato de. Pero no puedo. Y si no, pega tanda. Claro, bastante, sí, ahí está. Nefrito. Con el frito, pega tanda. El agradecimiento en serio. A vos y fuera a de Raúl, broma, que por lo a sacamos del Sergio, micrófono. Miguel, por haber venido, por haberse molestado. Gracias por la invitación. Gracias también a los canales, en este caso, que le han permitido también venir. Ah, sí, ni se enteraron. Ni se enteraron. No, pará que yo soy el turno de la mañana, Lo no. sacamos. El informativo. Si no va, no va. Era un programa repetido la semana pasada. Por ahí de ayer, qué problema. No, un gusto, en Otra serio. vez mandamos preso a los de ayer. No valen otra vez. El mismo. Todo lo mismo. ¿Por qué no puede robar de vuelta el IPE? Bueno, así era el clima de trabajo. Aplauso, en la un radio. aplauso. Va. Pero tiene que despedirse. Callado, a ver. Mirá cómo Se va- está, como se va polaco a haciendo despedir, se va a fuerza. despedir. Arrepentido, ¿no? De haber hecho este programa. Invitados. No me invita nunca más. Nunca más. Nunca más venimos a la empresa. Haz el cierre, Mati, por favor. Gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a usted, Es señor complicado Russo. Gracias. cerrar el programa, ¿eh? Señor Russo. Bastante complicado, señor Russo. Bueno, José Luis, perdón que le robamos el tiempo. Raúl. Pero el Siaparcita ha tenido mucho tiempo. Ya se viene Estoy mucho. feliz ¿Eh? de haber compartido con ustedes. Bueno, Realmente es bárbaro. Contarles Gracias. para empezar, ahora sí nos despedimos, nos reencontramos La base de mañana la a cama. partir Sí, de la hora un vaso, 17. Que tengan todos muy buenas Un vaso.